Quiero decirles que estuve meditando en el salmista y pensaba en la condición que él se encontraba. Y era una condición adversa, porque este hombre estaba en el exilio. Y no por voluntad propia. Estaba enfrentando una gran soledad. Estaba lejos de su pueblo. Pero lo que más padecía él en su corazón era que no podía ir al templo a alabar al Señor. Él no podía hacer lo que hoy nosotros con toda la libertad podemos hacer. Y él miró hacia atrás y él recordó cómo conducía a toda la multitud a alabar a Dios por sus misericordias, a alabar a Dios por su compasión, por sus favores, por su benevolencia. Hoy nosotros estamos aquí y creo que podemos decir, Padre, gracias, porque no estamos en el exilio. Porque hoy tenemos toda la libertad, con gozo, con regocijo, de venir a alabarle por sus misericordias. Porque Él las renueva día a día en favor de su pueblo, de su iglesia. Y creo, hermanos amados, que nosotros somos testigos de lo que Dios día a día hace en favor nuestro. Así que en este día gocémonos con todas las bendiciones que Dios tiene dispuestas para sus hijos, para nosotros. Que podamos disfrutar de este tiempo realmente en nuestros corazones, los unos con los otros, siendo el Señor el centro de nuestra vida y de nuestra adoración. Vamos a orar al Señor y damos gracias por el tiempo que Él nos permite. Bendito Padre, en esta mañana una vez más, gracias te damos por el permiso que tú nos concedes de estar hoy aquí, dándote gracias, alabando tu santo nombre. Gracias, bendito Padre, porque la salvación proviene de ti. Gracias por Jesucristo tu Hijo. Gracias por la común salvación que tú nos has dado en Él. Ahora, bendito Padre, como hijos tuyos clamamos para que tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestras vidas, seas tú quien nos confortes, nos animes y consueles, Señor amado, de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque hoy tu iglesia te adora, te alaba. Lo hacemos con nuestros cánticos. Igualmente, Padre, queremos también hacerlo con nuestras vidas. Padre bendito, que tú seas nuestro invitado especial, que tú seas el centro de nuestra adoración y que salgamos de este lugar, Padre bendito, con aquellas expectativas de acuerdo a tu palabra, a los principios que tú has establecido para nuestros corazones y que traen esperanza para cada uno de nosotros. Confórtanos, anímanos, ayúdanos, enséñanos, bendito Padre, en esta mañana. Te lo agradecemos, te lo rogamos, te lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Quiero rogar que tomen asiento, por favor. Sí. Sí, se puede poner un poquito más o menos. ¿Sí está bien? Está bien. Bueno, no, está bien. Es que estoy un poquito. Vamos a mirar Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36. Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36. Dice así. Dice así. Mateo 14, 34 al 36. Y terminada la travesía,
vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hoy, como introducción, quiero hacer un breve recordatorio, no solo del poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, para sanar toda dolencia y toda enfermedad, cómo el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba acompañado de toda gracia, de toda misericordia, de toda compasión, de toda benevolencia hacia el pueblo necesitado. Eso por una parte. Pero por otra, creo que es un ejemplo aún para nosotros. Cómo todos aquellos enfermos y dolidos se acercaban a Jesucristo, el Hijo de Dios, confiando en que Él lo haría. Confiando en que Él intervendría en sus vidas conforme al poder de su voluntad. Así que por un lado, no solo el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo su compasión, su misericordia hacia las necesidades del pueblo, sino también la fe que Él requería de aquellas personas que se acercaban a Él. Ahora quiero que nos ubiquemos en Mateo capítulo 4. Vamos a hacer una introducción y un breve recordatorio de aquellos acontecimientos únicos y exclusivos en que Jesucristo, el Hijo de Dios, intervino para sanar las grandes multitudes. Vamos a detener nuestra Biblia, tenerla en un momentico ahí en Mateo capítulo 4. Yo les he dicho, es un recordatorio. Espero que así sea. Sabemos que la ciudad de Capernaum es el centro de actividades de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que Capernaum se convierte en la base de sus operaciones. Capernaum es una ciudad a orillas del mar de Galilea. Cuando Él estaba allí en esta ciudad, Jesús, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, empezó a predicar y enseñar. Ahora, ¿en qué consistía su enseñanza y su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero no solo Jesucristo, el Hijo de Dios, empezó a enseñar y a predicar acerca del arrepentimiento y que el reino de los cielos se ha acercado al pueblo. Esta predicación y esta enseñanza estaba acompañada de grandes milagros y obras de sanidad. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo enseña arrepentimiento y el gobierno de Dios en nuestros corazones. Esa predicación y esa enseñanza estaba acompañada de grandes milagros y grandes obras de sanidad. Pero ¿cómo ejercita Él estas cosas? Él no solo las ejercita porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Él ejercita estas cosas no solo con su poder, sino también con su misericordia, con su compasión y su amor hacia los oprimidos y los necesitados. Si nosotros pensamos por un momento en nuestra salvación, sabemos que la salvación proviene de los cielos. No hay nada en mí bueno, grato y agradable delante de Dios, por el contrario. Todo lo que hay en mí es como un trapo de inmundicia delante de Él, así nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Pero su gracia, su misericordia ha sido derramada en nuestros corazones para la salvación que Él nos otorga gratuitamente. Pero no todo queda ahí. No solo Dios se complace con nuestra salvación,
Yo pregunto, ¿quién sana nuestras enfermedades? No estoy hablando de las enfermedades del alma, estoy hablando de nuestras enfermedades físicas. ¿Quién las sana? Solo Él. Creo que en su corazón, en mi corazón, no solo tiene que haber la seguridad y la convicción de la salvación que Él nos provee en Jesucristo su Hijo. En nuestro corazón también debe haber seguridad y convicción de que Él, conforme a su voluntad, sana nuestras enfermedades y además suple nuestras necesidades. ¿Hay esa convicción en su corazón? Creo que sí debe de ser así. Señor, no solo tú me has salvado, no solo tú has inscrito mi nombre en el libro de la vida, no solo tu misericordia ha sido derramada en mi corazón, no solo tú has obrado el milagro de un nuevo nacimiento. Además, Dios, el Señor, está interesado en mis necesidades físicas. Así lo encontramos en las Sagradas Escrituras en la medida en que lo desarrollemos. Quiero que leamos Mateo capítulo 4, 23 al 25. Dice así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solo Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñando y predicando arrepentimiento y el gobierno de Dios en el corazón del hombre, sino además sanando toda dolencia en el pueblo. Ahora, dice William Hendrickson, no había enfermedad tan difícil que Él no pudiese curar. Ninguna dolencia tan grave que Él no pudiese aliviar. Nosotros miramos hacia atrás. Estos acontecimientos son históricos, pero son reales. Y creo yo, hermanos amados, que conforme a su voluntad, sin intentar manipular la voluntad del Señor, Él aún sigue obrando, no solamente en nuestra alma, sino también en nuestros cuerpos. Sin embargo, quiero hacer una pequeña advertencia. Debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de tener discernimiento en lo que nosotros escuchamos y vemos, y preferiblemente cuando vemos o escuchamos algún programa de televisión, porque yo lo he hecho. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? Y más aún cuando Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? En el día del juicio final. Señor, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros, pero yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero yo estoy convencido que nosotros como hijos de Dios, como resultado de su obra regeneradora en nuestras vidas, tenemos pasajes, su palabra, que nos dan tanta fuerza, no solo en decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha perdonado nuestros pecados, sino también Él está a nuestra disposición, conforme a su voluntad, de intervenir en nuestras dolencias físicas. Por eso Isaías dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Así que el creyente, el Hijo de Dios, tiene a su disposición el trono de gracia para alcanzar misericordia, para ser oídos por nuestro Padre que es misericordioso, siendo Jesucristo nuestro intercesor delante de Él. De acuerdo a estos milagros que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho allí en esta región, William Hendrickson dice tres cosas que me parecen muy importantes y relevantes. Él dice, los milagros de sanidad de Cristo tenían varios significados. Y quiero hacer referencia a tres significados por los cuales Jesucristo, el Hijo de Dios, hace grandes milagros. Primero, los milagros de sanidad de Cristo confirman su mensaje.
Los milagros de sanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, confirmaban su mensaje. Brian, por favor, Juan 14:11. Sí. Qué pena, Brian. ¿Me vuelve a repetir el pasaje? Muy bien, Brian, gracias. ¿Qué nos muestra este pasaje? Realmente los discípulos estaban vacilando en su fe, en su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe de los discípulos nunca había sido fuerte. Quizás la fe de los discípulos es similar a su fe y a mi fe. Nuestra fe por momentos vacila. Pero la fe que en este momento había en sus corazones, en el momento de la fe que en ese momento había en el corazón de los discípulos, debía de mantenerse y fortalecerse más aún cuando sabían que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a padecer, morir y ser sepultado. Aún Él iba a resucitar, pero no entendían estas cosas y su fe, por lo tanto, se veía un tanto resquebrajada. ¿Cuál es la exhortación de Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos de acuerdo al pasaje de Juan 14:11? Él les exhorta algo muy importante. Les dice, les exhorta a seguir creyendo que Él está en el Padre y el Padre en Él. Les exhorta a seguir creyendo que el Padre y Él son uno solo, en divinidad, en esencia, en poder y en eternidad. Ahora, Jesús dice algo importante. Le dice a los discípulos, miren, si a ustedes les cuesta creer por mi palabra, crean por mis obras. Así que las obras que Jesucristo, el Hijo de Dios, hacía en cuanto a los milagros de sanidad, confirmaban su mensaje. Si no creen en lo que yo les digo, crean en lo que yo hago. Él decía ser el Hijo de Dios. Pero si ustedes no creen que yo y mi Padre uno somos, crean por lo que yo hago, por las grandes obras de sanidad. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, por lo que Él dice, pero también por lo que Él hace. En segundo lugar, los milagros de sanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, mostraban que Él era el verdadero Mesías prometido. Qué pena incomodar, fue que se me olvidó. Quiero pedirle el favor, Hugo, ¿está bien, hermano? Isaías 35, 5, 6. Es uno de los versículos que nos enseña que estos milagros de sanidad del Hijo de Dios mostraban que Él es el verdadero Mesías prometido. Isaías 35, 5, 6. Muy bien, así está bien. Gracias, Hugo. Voy a leerles el siguiente pasaje. Perdón. Es un pasaje muy conocido, Isaías 53, versículo 4. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que, hermanos, los milagros de sanidad de Jesucristo tenían varios significados. Uno de ellos confirmaban su mensaje. En segundo lugar, sus milagros mostraban que Él era el verdadero Mesías prometido a la luz del Antiguo Testamento. Y tercero, sus milagros demostraban que el reino de los cielos había llegado. Esto es muy importante, hermanos.
Los milagros de Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo incluyen bendiciones para el alma, sino también bendiciones para el cuerpo. Yo les decía, nosotros podemos mirar 2000 años atrás y creemos que solo esas bendiciones para el cuerpo era exclusiva de aquellos días, pero no es así. Dios aún puede obrar milagros en nuestros corazones, no solo en nuestros corazones, en nuestras almas, sino también en nuestro cuerpo. Y nosotros hemos sido testigos de ellos. Así que, hermanos, existe una relación estrecha entre el reino de los cielos y los milagros. Existe una relación estrecha entre el reino de los cielos y los milagros. Mateo 9:35 dice así. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Pero además de predicar el evangelio del reino, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, retrocedamos y quiero, hermanos, que miremos. Quiero que sigamos viendo el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también quiero que sigamos viendo su compasión, su misericordia a sus necesitados. Pero al mismo tiempo, como en un momento, Él también ve la necesidad de la fe en aquellos que son beneficiados. Miremos capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice así. Mateo 8, 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué vemos acá? Aquí encontramos una conmovedora confianza en el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, para sanarle. Se deduce que este hombre ya en su corazón percibía que el Hijo de Dios era aquel Mesías prometido a la luz del Antiguo Testamento. O quizás este hombre ya había escuchado no solo lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, decía, sino también lo que él hacía. Pero además de esto, este hombre reconoce a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Señor. Él se postra en tierra, él se arrodilla, él va delante del Señor con toda humildad. Esto es un acto de reverencia y de adoración a aquel que tiene el poder de sanar su alma y su cuerpo. Y se somete a su voluntad. Y aquí encontramos básicamente la primera declaración de fe en el Evangelio de Mateo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, sí, yo quiero. Y le limpió al instante. Después de este acontecimiento de que Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión. Este hombre, el centurión, va delante del Señor Jesús y le dice, mi siervo está postrado en casa, es paralítico, está gravemente atormentado. Jesús le dice, yo iré donde está tu siervo y le sanaré. Pero ¿cuál es la respuesta del centurión? No soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Jesucristo, el Hijo de Dios, quedó maravillado de esta expresión. Él dijo, nunca he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Es la fe que se requiere, no solamente para sanar mi cuerpo, sino también para sanar mi alma.
reconociendo el señorío de Jesucristo, el Hijo de Dios, en mi corazón, reconociendo que Él tiene el poder de intervenir de acuerdo a mi necesidad física y aún vemos en las necesidades espirituales. Y este hombre, este centurión gentil, que tenía al cargo muchos hombres, pero que también estaba bajo autoridad, sentía un profundo amor por aquel que yacía en esa cama. Este hombre era considerado en la situación que se encontraba su siervo. Este hombre era humilde porque reconoce la absoluta autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, para sanar, para intervenir en la vida de la necesidad de las personas. Pero también encontramos en este hombre una confianza ilimitada en el Señor. Di la palabra y mi siervo sanará. Creo que hombres como este son un gran ejemplo para nuestras vidas. Nuestra necesidad espiritual ya ha sido saldada. Jesucristo, el Hijo de Dios, va a la cruz y da el pago por nuestros pecados, a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero ahora nuestra fe necesita ser ejercitada. Lastimosamente vacilamos en nuestra confianza en el poder de nuestro Salvador. Cuando en un momento Dios me permite caer en enfermedad, Señor, sé que tú tienes el poder de salvarme. Tú tienes el poder de perdonar mis pecados. Pero tú también tienes el poder de levantarme de la condición a la situación en que me pueda encontrar. ¿Es así o no es así? Yo creo que es así. Y he sido testigo de lo que Dios ha hecho en las dolencias de la iglesia, de nosotros como hermanos. ¿Por qué acudimos a Él? ¿Por qué clamamos a Él? ¿Por qué nos humillamos delante de Él? ¿Acaso no es porque hay necesidades no solo espirituales, sino también físicas? Por eso lo hacemos, hermanos amados. Después de estos acontecimientos, Jesucristo, el Hijo de Dios, sana a la suegra de Pedro. Y yo me hice una pregunta, ¿la suegra de Pedro sería creyente o no es creyente? ¿La suegra de Pedro sería creyente o no creyente? Yo creo que sí. ¿Sabe qué hace Jesús? Jesús la sana inmediatamente. ¿Qué hace después de que Él la sana? ¿Le sirve a quién? Le sirve a aquel que le sanó por gracia y por misericordia. Pero además de esto, Él echó muchos demonios y sanó mucha enfermedad. Ahora, del versículo 23 del capítulo 8 hasta el versículo 27, el Señor Jesucristo calma la tempestad. ¿Qué le dice Jesucristo a estos hombres, a sus discípulos? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuál fue la queja constante de Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos? Su fe inconstante, su fe vacilaba, su fe a veces se sentía un tanto resquebrajada por la condición y por las circunstancias en que se encontraban. ¿Saben, hermanos? Estos hombres, los discípulos del Señor, no estaban recibiendo de todo corazón el consuelo que provenía de su presencia. Los discípulos del Señor no estaban recibiendo de todo corazón el consuelo que provenía de su presencia, de sus promesas, de su poder y de su amor. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Dios ha prometido su presencia en medio de su pueblo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Él jamás nos va a abandonar, es una promesa que Él ha hecho para su iglesia.
Pero a veces dejamos de sentir ese consuelo en nuestro Salvador. A veces andamos por este mundo desesperanzados, olvidando sus promesas, olvidando su poder, olvidando su misericordia y su amor para con nosotros. Y no debería de ser así. Hermanos, aunque los vientos sigan rugiendo como le pasó a sus discípulos en medio del mar, en medio de una gran tempestad, aunque las aguas sigan agitadas, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene todo bajo control. Hablé con mi hermano Luis Abogal. Qué condición tan desesperada la que se encuentra él. Qué situación tan crítica, tan sumamente difícil. Y él me dijo algo. Me dijo, hermano, tal vez dentro de 3, 4 meses yo parta de este mundo a la presencia del Señor. Pero no quiere decir que Dios no ha hecho un milagro en mí. Dios lo ha hecho. Hermano Edwin, Dios no solo ha hecho en mí el milagro de un nuevo nacimiento. Dios no solamente ha hecho en mí el milagro de 8 cirugías delicadas. ¿Sabe qué milagro ha hecho Dios en mí? Me dijo él. El milagro de la esperanza. Él habló así en esos términos. Y yo lo acogí en mi corazón y lo comparto con ustedes. El milagro de la consolación. El milagro de la paz en mi corazón. Y después me puse a pensar, entiendo por qué él dice el milagro del consuelo, de la esperanza, de la paz en el corazón. Porque a veces yo ando sin consuelo, sin esperanza. A veces pareciera que yo andara así, en medio de la aflicción y en medio de las circunstancias. Voy a poner aquí a este hombre y me pongo yo acá, como en una balanza. Y si yo alzara mis ojos al Señor y le dijera, Padre, ¿cuál de los dos está más enfermo? ¿Cuál de los dos ha atravesado por más tribulación que ningún otro? En este caso como yo. Y creo que la balanza se inclinaría a favor de él. Lo que él ha sufrido, lo que él ha tenido que enfrentar, hermanos amados. Pero él anda con esperanza. Él tiene consuelo en su corazón. Además tiene la paz que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesucristo es verdadera. Y a veces me lleva a exhortarme y digo dentro de mí, ¿por qué no experimento muchas veces esa paz? ¿Por qué las condiciones tienen que ser favorables para decir, Padre, yo tengo paz, tengo consuelo y esperanza en ti? Pero es en las condiciones desfavorables donde se debe de demostrar estas cosas. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder no solo de salvarnos, nuestra alma, sino también el poder de sanar nuestro cuerpo. Estoy plenamente convencido. Yo le dije, hermano Luis, Job sufrió mucho. Hermano Luis, Pablo rogó a Jesucristo, el Hijo de Dios, que le quitara su aguijón. Y le dije, pero lo que más me impacta, hermano Luis, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, también fue quebrantado en Getsemaní. Su sudor también fueron como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Le dije, hermano, un ángel de Dios tuvo que aparecérsele a él para fortalecerle. Aún el Hijo de Dios dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué uno usted? Porque él también me dice, hermanos, por supuesto. Hermano Edwin, yo también lloro. Yo también sufro. Le dije, hermano, claro que sí. Si usted no llorara, si usted no sufriera, ¿qué sería?
sería un hombre diferente totalmente. Hermanos, la tormenta. La tormenta es un instrumento para el fortalecimiento de nuestra fe. Gracias, Padre, porque me has salvado. Pero, Padre, tú no puedes con esta enfermedad. Tú no puedes con esta necesidad. Yo creo en esto, pero en esto dudo. No es coherente. Padre, tú tienes el poder de liberarme de la esclavitud del pecado. Padre, tú tienes el poder de sanarme o de sobrellevar mi necesidad en medio de esa adversidad. Después de este acontecimiento, hermanos, Jesús sana a 2 hombres poseídos por demonios. ¿Y saben qué es lo más lamentable de la sanidad que el Señor Jesucristo hace en estos hombres? Todos los de aquella ciudad fueron testigos de lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, le hizo a estos 2 hombres. Cómo lo restauró a una vida sana. Pero qué hecho tan lamentable. Se reunieron todos los gadarenos. Todo el pueblo vino al encuentro de Jesucristo, el Hijo de Dios. Venga, vamos al encuentro de aquel hombre que sanó a estos 2 endemoniados. Y él está frente a esa multitud y le hacen un ruego. El ruego no es quédate con nosotros, ese no es el ruego. Ven, sana a los enfermos, no es el ruego. El ruego es vete fuera de nuestros entornos. ¿Y saben por qué? Porque no querían pérdidas materiales, en este caso pérdidas de cerdos o quizás otros animales. Estos hombres gadarenos no se gozaron con los que se gozan, no se afligían con los que se afligen. Estos gadarenos no se gozaron con el poder de Dios, con su amor ni con su misericordia, con su presencia, fuera de nuestros entornos. Qué hecho tan lamentable. Decirle no a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vete de aquí, yo no te necesito. Aléjate de mi corazón, de mi vida. No quiero saber de ti. Hay un sentido espiritual, pero también hay un sentido físico. ¿Quién de nosotros diría así, de los que hoy estamos aquí? Jesucristo, el Hijo de Dios, yo no te necesito, vete de aquí. Soy autosuficiente, soy independiente. No quiero tener pérdidas, porque disfruto de lo que vivo, de lo que hago, de mis metas y de mis proyectos. Después de estos, sana a un paralítico. ¿Y saben qué es lo relevante de la sanidad de este hombre paralítico? No solamente es la fe de este hombre, sino la fe de aquellos que lo llevaban en una cama. Cuando estos hombres, eran 4, llevaban al paralítico en una cama, no podían entrar porque la multitud rodeaba la casa donde el Hijo de Dios estaba. ¿Recuerda qué hicieron? Abrieron un hueco por el techado de la casa y metieron al paralítico y entraron ellos. Y mire la expresión tan hermosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? O decirle al paralítico, tu fe te ha salvado, toma tu lecho, anda y vete. ¿Qué es más fácil? ¿Cuál de las dos? Juntas se necesita del poder de Dios. El poder para salvar, pero también el poder para sanar. Después de esto, Jesucristo, el Hijo de Dios, sana a la hija de Jairo. Su poder, su gracia, su misericordia. Sana a una mujer enferma que tenía flujo de sangre durante 12 años. Hendrickson dice 3 cosas. De esta mujer a la cual él sana ese flujo, podemos ver 3 cosas, dice Hendrickson. Su fe escondida,
su fe recompensada y su fe revelada. ¿Por qué su fe escondida? Porque ella vino por detrás y dijo, si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana. ¿Por qué su fe recompensada? Tan pronto tocó a Jesucristo, el Hijo de Dios, su flujo cesó. 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos. Su estado era peor cada día. Así que su fe era escondida, recompensada, pero también su fe revelada. ¿Quién me tocó? Dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ha salido de mi poder. Y ella quedó en medio de toda la multitud. Dios reveló la fe de ella, el Señor Jesús. Y termino con 5 cosas muy sencillas. Termino diciendo, bueno, después de esto Jesús sana 2 ciegos, un mudo, un hombre de la mano seca, alimenta más de 5,000 personas y él anda sobre el mar. Y llegamos al versículo que nos corresponde para hoy. 14. Dice así. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Alcanzo a decir lo siguiente. Primero, el lugar de los acontecimientos. El lugar de los acontecimientos es Genesaret. Genesaret es una planicie o llanura. Queda al sur de Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Es una ciudad, es un lugar, una planicie sumamente hermosa, de una exuberante belleza, así dice Josefo de Genesaret. Es un lugar densamente poblado y muy fértil, regado por muchas aguas. Ese es Genesaret. Mire lo que Jesús hace. Segundo, primero, el lugar de los acontecimientos, Genesaret. Segundo, ¿cómo fueron atraídos a Cristo los hombres de aquel lugar? De acuerdo al texto, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar. Le reconocieron. Y a Jesucristo, el Hijo de Dios, se le reconoce básicamente por 2 cosas. Por lo que Él dice, pero también por lo que Él hace. ¿Saben, hermanos? Conocer a una persona es el primer paso para acudir a Él. Cuando Dios nos concede, y de una manera también personal, cuando Dios me concede el privilegio de predicar el Evangelio, cuando me concede hacerlo aún de una manera personal, siempre inicio con algo. Es mostrar la condición espiritual en que se encuentra esa persona. Pero en segundo lugar, es llevar a esa persona a través de la Escritura a conocer a quién. A Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo fueron atraídos a Cristo los hombres de aquel lugar? Le reconocieron por lo que Él hacía y por lo que Él decía. Y conocer a una persona es el primer paso para acudir a Él. Cuando una persona conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo más hermoso y lo más precioso que pueda suceder. Tercero, ¿cómo atrajeron a otros a Cristo? Enviaron noticia, enviaron a decirlo y a comunicarlo. Dice así, enviaron noticia por toda aquella tierra
alrededor. ¿Qué significa esto? Para Jesucristo, el Hijo de Dios, hay suficiente para todo aquel que quiere, para todo aquel que desea y que anhela. Dios genuinamente anhela el arrepentimiento de las personas cuando se convierten. Dios genuinamente anhela intervenir no solo en el alma, sino en el cuerpo de esa persona conforme a su voluntad. Cuarto, ¿qué hicieron estos hombres al reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios? De acuerdo al texto, trajeron a Él todos los enfermos. ¿Quién no ha estado acompañando a un amigo o a un ser amado a un hospital en urgencias? ¿Quién no ha estado de ustedes? Me refiero a un adulto. Cuando estamos en un lugar como ese, usted y yo somos testigos de la miseria en que se encuentran las personas, del dolor, de la necesidad, de la aflicción, del llanto, de la desesperanza y el desconsuelo. Pero saben, Cristo es la fuente de esa misericordia, de esa esperanza, de ese consuelo para mi cuerpo y para mi alma. Quinto, ¿cómo se acercaron a Jesús estos hombres? ¿Cómo se acercaron estos hombres? Con ruego. Un ruego apremiante. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Con ruego apremiante. También se acercaron a Jesucristo con humildad. ¿Por qué humildad? El deseo de tocar solamente el manto para ser sano, reconociendo el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, para intervenir en esa necesidad por la cual pasaba. Pero además, con gran confianza en el poder infinito de Jesucristo. Quizás, digo yo, se acordaban de aquella mujer que escondidamente por detrás tocó el manto de Jesucristo, el Hijo de Dios, y fue sana. Y donde Jesús reveló la fe de esa mujer delante de la multitud. Y por último, el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Quedaron sanos. Y termino diciendo esto, hermanos. La fe es relevante, por supuesto que sí. A mí se me quedó un día una expresión que la quiero compartir con ustedes. No sé si ya lo he hecho. La fe es relevante, claro que sí. Si Dios me ha elegido a mí para ser salvo, es una suposición. Pero si no creo, no he de ser salvo. Así que la fe es algo vital, es importante en todo hombre que se acerque a la persona y a la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. El autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que le va a encontrar. La fe es un elemento esencial. Nuestra fe no es una fe religiosa. Nuestra fe no es una fe temporal. Nuestra fe no es una fe por causa de los milagros de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra fe, hermanos amados, es una entrega total y absoluta a Dios. Nuestra fe es una convicción, una seguridad de que el Hijo de Dios pagó en la cruz por mi pecado. Pero que esa fe como Hijo de Dios debe de ser ejercitada en el transcurrir de mi vida.
Pero la fe del hombre no es lo relevante aquí. No es el punto principal. Es relevante, es importante, pero no está por encima de lo que quiero decir. Realmente, lo que debe de captar nuestra atención, por sobre todas las cosas, es el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es su poder. El poder de sanar toda dolencia. El poder de sanar toda enfermedad. El poder de nuestro sustento, el poder de nuestro abrigo, el poder en que Él nos ha dado una esposa, un esposo, nos ha dado hijos. Es su poder, proviene de Él. Pero también el poder de nuestra salvación en Jesucristo su Hijo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. El poder de Dios. Pero ese poder de Dios tiene un equilibrio. El poder de Dios en nuestra vida espiritual, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Pero ese poder de Dios está acompañado de todo amor, de toda gracia, de toda misericordia y de toda compasión. Y es lo que usted y yo debemos de ejercitar. Usted y yo estamos en la capacidad de poner por obra el poder de Dios. ¿En qué sentido? Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder nos ayuda en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad y en medio de la necesidad. Porque Pablo le dice, participa de las aflicciones por causa del Evangelio. Así que hermanos, ejercitemos el poder de Dios en nuestra vida en medio de la adversidad, acompañado de amor, de misericordia, de compasión, de dominio propio. Pero también ejercitemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Oremos a Él y damos gracias por este tiempo.